Justamente, ahí está conectado Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina. ¿Cómo te va, Daniel? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, un gusto en saludarlos. Daniel, ¿cómo fue esa reunión entre el gobierno y los gremialistas de la semana pasada? Bueno, a ver, estas reuniones son culminaciones de procesos, de conversaciones, y quizá lo primero que debería decir es que yo soy de aquellos que siempre, tanto en el plano internacional como nacional, está convencido de las tres C. La necesidad de generar certidumbres, conjuntamente con ellos confianza en los recíprocos interlocutores, y finalmente llegar a puntos de concertación. Lo hemos dicho muchas veces, nosotros creemos que la industria no tiene grietas, tiene ideas, tiene programas, tiene aspiraciones de los distintos sectores, incluso de las distintas dimensiones de empresa. Por eso desde la Unión Industrial Argentina hemos lanzado este libro blanco, este documento que se hizo desde las provincias y desde los sectores hacia la nación, pensando un país federal, un país integrado en desarrollo sostenible e inclusivo en la dimensión pequeña empresa e inclusivo en la dimensión social, porque la industria es empleo. Sobre esa plataforma, sobre esas ideas, y evidentemente con encuentros y desencuentros, es lógico que tengamos distintos puntos de vista con los sindicatos, pero eso no quiere decir que seamos enemigos, sino que necesariamente tenemos que concurrir a un objetivo que es conciliar producción y trabajo, y con el gobierno, en lo que hace a la fijación de políticas, mucho más a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París, que inicia una nueva etapa donde evidentemente hay desafíos y hay problemas que tenemos. A eso subimos dos internacionales a partir de la guerra por la invasión rusa en Ucrania, ¿no? Daniel, el presidente acusa a muchos empresarios de especuladores. ¿Cómo le respondería a usted? ¿Le duele que piensen así una parte de la política argentina? Sí, yo creo que en general hay una visión distorsionada del rol del empresario en la sociedad argentina, y quizá este es uno de los grandes problemas o grandes dilemas que tenemos que abordar. El empresario en el sector privado construye, genera empresas y empleo, invierte, toma riesgos para estar en el país, para asumir no solo la realidad del país, sino los cambios tecnológicos, el acceso a los mercados, sean los mercados internos o internacionales. Y además irradia sobre la comunidad. ¿Por qué? Porque un empleo industrial significa entre 2,5 y 3 empleos en general. Es decir, aguas arriba y aguas abajo está producción de empleo. Y que hablan en las cadenas de valor, donde hoy en el mundo y también en la Argentina se integran pequeñas empresas con medianas y grandes, donde entonces hay una interacción muy fuerte con la sociedad. Yo creo que muchas sociedades tienen estima por sus empresarios, y cuando uno escucha estos juicios de valor que no tienen que ver con un proceso inflacionario que, como hemos dicho muchas veces, nosotros no somos la causa de la inflación, somos la consecuencia de la inflación. Entonces, cuando uno es consecuencia de la inflación, sobre todo en un país como Argentina, que tiene una inflación crónica hace muchos años, efectivamente hay factores que lo retroalimentan, expectativas. Pero bueno, me parece que eso ha sido motivo de un proceso también de toma de conciencia, y que el gobierno también asume la multicausalidad de la inflación y la necesidad de buscar caminos de diálogo y de concertación. ¿Para qué? Para que las expectativas de inflación no realimenten también el fenómeno inflacionario. Entonces, bueno, este es un esfuerzo en común que nos hemos puesto delante, que entre gobierno, sindicatos y empresarios, y espero que esto, pero que no es solamente el tema inflacionario, también es el tema del desarrollo, también es el tema de la inclusión social de
de la transformación tecnológica, de la formación profesional y todos y cada uno de los desafíos que tenemos para que al crecer las empresas crezca el empleo y con ello consecuentemente crezca la sociedad. Daniel, más allá de estas concepciones que se pueden tener desde el gobierno, también hay medidas que acompañan al crecimiento de la industria PYME y de la industria en general, no sé, acceso al financiamiento, capacitaciones para que puedan exportar, subsidios. ¿Se sienten acompañados desde ese lugar, no sé, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo? Sí, bueno, a ver, la foto de hoy es esta de esta transición que estamos viendo y estas preocupaciones, pero si miramos incluso desde tomando como punto de partida el COVID y todo lo que ha implicado esto, no solo en Argentina, en el mundo, evidentemente nosotros inmediatamente reaccionamos preparando protocolos de prevención y de transporte de nuestro personal, pero también el gobierno acompañó evidentemente todo este lockdown, este cierre de empresas, primero habilitándonos a que las empresas de producción esencial continuaran, sea en el campo del laboratorio farmacéutico, la medicina, la alimentación. E inmediatamente después, aguas arriba y aguas abajo, porque yo si no tengo insumos, no tengo repuestos, no puedo funcionar. Y así paulatinamente, además de los programas de atención, los ATP, a la producción y al trabajo, fueron incorporándose, fuimos abriendo, y esto lo hicimos de consumo, lo hicimos trabajando juntos. En algún momento pudo haber interpretaciones más optimistas de un lado que de otro. Nosotros éramos más cautos con respecto a la evolución de la recuperación durante el 2020, pero no teníamos ninguna duda que luego a partir de empezó por sectores, luego se fue ampliando a otros. Esto no quiere decir que todavía haya llegado a todos los sectores con la misma intensidad, pero hay un claro proceso de evolución productiva y esto lo hemos trabajado con el Ministerio de Producción, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Transporte en su momento también, cuando había esas limitaciones, esas barreras que se pusieron en provincias o municipios y la logística no podía entrar a las jurisdicciones. Recuerdo usted, hubo momentos muy dramáticos. Claro. Y debo decirle que en la Unión Industrial se constituyó un comité de crisis y con los ministros nos comunicábamos durante toda la semana, día y noche, sábados y domingos, por WhatsApp, para alertarlos sobre tal o cual problema que podía complicar. Y este es un trabajo en común que generó, yo creo, las bases de este diálogo, o la posibilidad de este diálogo que hoy tenemos, el diálogo que esperamos sirva. Y no sirva solo al gobierno, sirva a la Argentina, a la política en general, para marcarle un sendero, que es el sendero de las políticas de Estado, porque nosotros creemos que la industria necesita políticas de Estado. Daniel Diagelfi, buenos días. ¿Qué tal? Volviendo al libro blanco y a las propuestas que se desarrollaron desde la UIA, ¿qué indicadores, qué objetivos se plantean principalmente alcanzar con las propuestas y en cuánto tiempo? Bueno, hay algunas que son de corto, otras de mediano y otras de más largo plazo, pero en definitiva, primero que nada queríamos movilizar el pensamiento, es decir, cuando uno sale de crisis como la del COVID y como la recesión previa que vamos a hacer en la Argentina, por ahora dejo afuera el fenómeno de la guerra, evidentemente hay aquellos que les fue peor, hay mayor desaliento, y a los que les fue mejor, evidentemente piensan en cómo seguir creciendo. Entonces, quisimos que cada provincia y cada sector elaborara su propia lista, sus propias demandas, sus propias necesidades o sus propias aspiraciones, que incluyen también la infraestructura. Es decir, no es solamente la fábrica que tengo, sino la infraestructura
física y social que necesito para que este fenómeno de la descentralización federal, la producción en origen, se pueda dar en toda su magnitud y no terminemos todos como embudos alrededor de los grandes centros urbanos, que eso termina siendo una deformación y, como se vio en el caso COVID, también una patología y un gran riesgo. Entonces hay que desarrollar el país. Para desarrollar el país, ¿qué necesita cada región? Cada unión industrial preparó sus propuestas, luego se armó este documento en su conjunto donde hay políticas transversales. Las políticas transversales está claro que van desde lo fiscal. ¿Por qué? Porque la Argentina, el sector formal de la economía que representamos, tiene una muy fuerte presión fiscal, mientras que hay una amplia gama de actividades que se desarrollan en la informalidad. Y muchas veces es en competencia desleal y además con trabajo también informal, es decir, trabajo en negro. Entonces, obviamente ello no es bueno ni para la sociedad ni para nosotros. En la segunda cuestión son algunos temas laborales que pensamos que hay que ver, por ejemplo, generar para todavía la masa muy importante de gente que no trabaja y muchas de ellas ni siquiera busca empleo, generar oportunidades como se generan a través de un modelo de contratación de emergencia y un sistema de formación profesional que nosotros creemos es el sistema dual, el sistema alemán, que es el país que más ha demostrado una capacidad de adaptación a esto, y es el país industrializado por excelencia de Europa. Tomar esas experiencias y conjuntamente con el Estado, porque esto no se puede hacer solo, llevarlas a todos los rincones del país. ¿Por qué? Porque nosotros, si queremos transformación a la industria 4.0, la queremos y tenemos un centro X a ese efecto, sobre todo para trabajar con las pymes. Del otro lado, queremos gente que pueda trabajar en esto. Es decir, no hay sino un desafío conjunto, tener por un lado la tecnología, pero por otro lado la mano de obra capacitada para hacerlo. Y sabemos que este es un proceso que requiere ser hecho simultáneamente y recíprocamente estimularse. En tercer lugar, dije y hablo de las cuestiones de infraestructura, y en ellas la conectividad es esencial, que todo el país tenga conectividad, para que verdaderamente el federalismo sea efectivo, porque si no es nominal, porque si uno va a los lugares donde tiene mejor infraestructura y obviamente mejor conectividad, porque si no, no puede trabajar. Y así le diría que vamos también por los temas de promoción de exportaciones. Nosotros llegamos a tener 12.800 empresas argentinas exportando, hoy tenemos 9.500 aproximadamente. Nosotros queremos, en un primer paso, hay una meta más grande del gobierno que desde el Ministerio de Desarrollo Productivo la compartimos, pero en un primer paso queremos que entre 9.500 y las 12.800 crezcamos, pero en pymes de primera exportación. Este puede ser un desafío conjunto. ¿Por qué? Porque cuando se incorporan al circuito exportador, es evidente porque han logrado un nivel tecnológico, un nivel de producción, claro, un nivel de calidad importante. Queremos trabajar en eso. Pero también que remover los obstáculos y todos los inconvenientes y todas las trabas que tienen los procesos exportadores, facilitarlos, no solo incentivarlos desde el punto de vista de lo que puede ser subsidio o reducción de impuestos, sino y también fundamentalmente de la remoción de obstáculos. Este es otro aspecto que también lo hemos mirado para el tema fiscal. Acá no hay solamente un problema de carga fiscal económica, también hay carga fiscal burocrática con más de 160 impuestos país, que a usted no le tocan los 160, pero de repente le tocan 30 impuestos. Y como dicen muchos pymes cuando nos sentamos, dicen, me paso todos los días, gran parte de mi jornada, con las cuestiones de liquidar impuestos, percepciones, subsidios, anticipos, etc. Sí, sí, que lo corren del foco, ¿no? Exactamente, que lo corren del verdadero foco, cuando deberíamos tener esto mucho más simplificado, mucho más concentrado desde el punto de vista de la recaudación y de la identificación de impuestos, mucho menos, sobre todo porque tenemos una FIP que tiene
tecnológicamente muy avanzada. Así que, no tenemos por qué ser primitivos, sino evolutivos. Bueno, y desde esa perspectiva creemos que los esfuerzos van a pasar por esos temas y las necesidades se tienen que conjugar para una Argentina que entre en el camino del desarrollo, porque tenemos que volver a ser un país desarrollado, industrializado. Los países desarrollados, industrializados, son los que tienen el liderazgo. Esto no incluye a otros sectores productivos, no estamos renegando de nuestro sector primario, lejos de ellos. Es muy importante, genera muchas divisas y además genera un proceso de transformación con valor agregado dentro del propio país, en toda la industria alimenticia, claro, y demanda de la cadena agroindustrial, metalmecánica, etcétera, mucho. Así que, digamos, todo es para sumar y no para restar. Daniel, buenos días, ¿cómo está? Lionel Paredes lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Lionel? Muy bien, Daniel. Estaban, con todas las problemáticas que están habiendo en el país, una de ellas son el tema de las importaciones, todos los bloqueos que hay en las importaciones. Me imagino que esto les está afectando muchísimo a ustedes, a los industriales, para importar insumos, como un poco lo decía recién, justamente con la explicación que daba. ¿Y qué opinas sobre el tema de lo que hablan muchos de los políticos, de dolarizar la economía? Bueno, a ver, con respecto al tema insumos y al tema dólares, nosotros con el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Banco Central estamos trabajando muy estrechamente, entendiendo las restricciones cambiarias, porque ya en la conferencia industrial del año pasado el propio presidente del Banco Central nos anunció que iban a haber problemas, tratando de minimizar o mitigar los efectos de los problemas. Esto no significa que lo podamos resolver en todos los casos. Estoy hablando de importación de insumos, no estoy hablando de importadores, sino de industriales importando para su producción o maquinaria. Bueno, todo esto está implicando un trabajo importante. Hay también ansiedad, hay estrés, hay preocupación, porque no es solamente lo que yo quiero importar, sino si consigo el buque. Usted sabe que hoy hay problemas logísticos mayúsculos, entonces si consigo los buques para importar y si me van a llegar los insumos a tiempo para mi proceso productivo. Con todo esto estamos trabajando. No le digo que no estemos preocupados, pero nos estamos ocupando. Daniel, le hago la última pregunta haciendo alusión un poco a lo que decía antes sobre los talentos y el trabajo calificado. Mi análisis en general es que Argentina está necesitando dos trabajos calificados. Por un lado, los trabajos tradicionales de la década, no sé, quizás de la industria tradicional del 1950, un oficio, un tornero, por ejemplo, hay faltantes de torneros en Argentina. Y por otro lado, los jóvenes talentos que pueden modernizar la industria y llevarla a una industria 4.0. ¿Cómo están ustedes trabajando para atacar esos dos problemas que se encuentran los empresarios pymes o los industriales pymes de Argentina? Mire, hay mano de obra histórica, digamos, por decirlo de alguna manera, sí, de buena calificación, pero de oficios que se van superando, digamos, son los oficios del nuevo hoy y del mañana. Pero es un proceso de transición entre una cosa y la otra. Entonces, yo creo que no es que uno desplace los primeros. No. Voy a dar un ejemplo muy claro. Cuando tuvimos que arrancar en marzo del 2020 con la actividad, con dotaciones reformuladas, si usted se acuerda que hacíamos rediseñamos los turnos para hacer equipos de trabajo, sí, que fueran autónomos, que no se contagiaran unos con otros. Lo primero que le tuvimos que pedir, recuerdo desde la industria de la alimentación al gobierno, es que nos autorizara que los mayores de 60 años que voluntariamente quisieran trabajar, trabajaran, porque eran los que conocían la planta, claro, conocían. Entonces, este es un ejemplo típico de que usted normalmente en muchas actividades lo que va haciendo es transición. Cuando usted empieza un emprendimiento nuevo con tecnología 4.0, es la mano de obra 4.0.
Ahora, cuando usted está teniendo una parte de la planta o de su actividad y toma una línea que hace nuevas tecnologías, va empalmando los procesos. Probablemente también intente, porque hoy hay métodos de formación que son muy ágiles, porque no se trata de estudios terciarios de largo alcance, sino de generar nuevas habilidades de oficio. Esto se hace con sistemas muy buenos. Nosotros estamos trabajando, hemos transformado nuestro departamento de educación en educación y formación profesional y le hemos puesto a la cabeza líderes de una industria que se transformó ya, que es la industria automotriz, que está recibiendo automotriz y gran parte de la autopartista que es proveedora, ha tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías, a las nuevas realidades, porque hay otra industria automovilística, y rápidamente vamos a ir a otra, vamos a ir al auto eléctrico, digamos, en estas fases. Entonces, creo que no se trata de decir se acabó esto, sino nos vamos preparando para esto, con mayor o menor velocidad, pero en todo caso con capacidad de adaptación y aprovechando los talentos que tenemos para lo que se puede y generando los nuevos talentos para lo que viene. Muchísimas gracias por su tiempo, Daniel. Ha sido un gusto saludarlos. Fue Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina.